Vamos ahora entonces al mito del Adán, que está conectado con esto que hemos visto, que fue enunciado por Lewis en 1955, en mediados de la década, perdón, mediados del siglo XX. Hay una tremenda producción de textos acerca de toda esta construcción y que construyen estos mitos. Este texto, que está traducido, es El Adán americano, Inocencia, Tragedia y Tradición en el siglo XIX, y que lo que sostiene es que hay una recuperación de la inocencia adánica en la naturaleza americana. Es decir, de manera, el migrante, cuando llega a América, se despoja de todo lo anterior, de su historia, de su cultura, y empieza de vuelta como si estuviera en el paraíso. Y es un nuevo Adán, sin pecado. Puntualmente lo que expresa Lewis es que el nuevo Adán es un individuo emancipado de la historia, felizmente privado de ancestros, o sea, parientes y culturas y toda la tradición, intacto y limpio de las usuales herencias de la familia y la especie, un individuo solo, de pie, con confianza en sí mismo. Esto de confianza en sí mismo es una frase muy importante en la cultura estadounidense, que viene también de la filosofía del siglo XIX con un autor, Emerson, del cual veremos algo en algún momento, que es el primer filósofo estadounidense. Y entonces, bueno, con impulso propio y confianza en sí mismo, preparado para enfrentar lo que le espere en la frontera con la sola ayuda de sus propios recursos. Individualismo. Este mito fue producto de un diálogo entre intelectuales de todo tipo, ¿sí? Novelistas, poetas, ensayistas, críticos, historiadores y predicadores, en un conjunto variado de ensayos, discursos, poemas, relatos, historias y sermones. Es decir, realmente es una producción textual importante. Nosotros vamos a ver, cuando analicemos la letra escarlata, les voy a comentar de un cuento de Hawthorne que se llama Los nuevos Adán y Eva. Es uno de los pocos que toma el tema de Eva. En general es solamente el Adán. Y entonces este diálogo se produjo en el momento de conformación de ciertos constructos del imaginario cultural durante la primera producción intelectual independiente de los Estados Unidos entre 1820 y 1860, que es donde está este filósofo Emerson, y donde está Hawthorne, y donde está Melville, y Whitman, Thoreau, alguien que posiblemente ustedes no conozcan tanto, pero que en algún momento comentaré. Y el periodo va entre el nacimiento de, digamos, la literatura ya más nacional, que ya se considera como más propia, más representativa de los Estados Unidos, y no la literatura anterior, que era más copia de lo inglés, y 1860, que es los comienzos del conflicto bélico de la guerra civil o de secesión entre el sur y el norte, que marcó sí, un hito importante histórico, porque lo que viene después es muy diferente. Ya es los Estados Unidos imperio de las grandes riquezas y las grandes fortunas, de los negocios, donde Estados Unidos de a poco empieza a salir al mundo, ya para el cambio de siglo empieza entonces su imperialismo más fuerte en el resto del mundo, como comenté con respecto a España, que mediante una guerra le quita las islas que le quedaban. Y tienen también un dossier donde les cuento más cosas. Un texto de estos originales que están dialogando y que se hizo muy famoso con respecto a la visión del mito, la visión del Adán, es de un francés, Jean de Crequer, que después se cambió el nombre a John y, bueno, tenía un nombre muy largo que también medio como que tradujo algunos nombres, en un libro que sacó en 1782, Cartas de un granjero americano, del cual la carta tercera, que es un americano, es un texto históricamente muy importante. Y dice, es americano quien deja detrás suyo todos los antiguos prejuicios y costumbres y recibe nuevos de un nuevo modo de vida que él ha abrazado, del nuevo gobierno al que obedece, del nuevo rango al que pertenece. Es decir, de lo monárquico aristocrático y del sistema de clases, digamos, casi imposible de traspasar. Un texto de estos originales que están dialogando y que se hizo muy famoso con respecto a la visión del Adán,
de un francés, Jean de Klerk, en un libro que sacó en 1782, Cartas de un granjero americano, del cual la carta tercera, que es un americano, es un texto históricamente muy importante. Y dice, es americano quien deja detrás suyo todos los antiguos prejuicios y costumbres y recibe nuevos de un nuevo modo de vida que él ha abrazado, del nuevo gobierno al que obedece, del nuevo rango al que pertenece. Es decir, de lo monárquico, aristocrático y del sistema de clases posible de traspasar en Europa y puntualmente en Gran Bretaña a este sistema de igualdad, ¿no? De república, democracia, es decir, todas estas instancias en que el individuo puede ser igual al otro y que si bien se constituyen clases económicas, ya las clases sociales tal cual se las había vivido por siglos en Europa ya no existían. Aquí los individuos de todas las naciones se funden en una nueva raza de hombres cuyo esfuerzo y cuya posteridad causarán un día grandes cambios en el mundo. Fíjense la visión de este hombre, y de hecho Estados Unidos ha producido grandes cambios en el mundo. El americano es un hombre nuevo, que actúa según nuevos principios y debe, por tanto, considerar nuevas ideas y formarse nuevas opiniones. ¿No? Él ha pasado de una involuntaria holgazanería, una dependencia servil, penurias y trabajo inútil en Europa, a esfuerzos de una naturaleza diferente, recompensado por la amplia subsistencia. Esto es un americano. Llegamos finalmente al último constructo, el sueño americano, que lo enunció en tanto frase y en tanto definición este señor James Adams en un libro de 1931, La epopeya de los Estados Unidos. Y lo define como el sueño americano es el sueño de un país en el que la vida sea mejor, más rica y plena para todos, con oportunidades para cada uno según sus capacidades y logros. Entonces, bueno, la mejora de la vida, aprovechar las oportunidades, según entonces esa individualidad que implica que lo que uno puede y lo que logra. O sea, algo también muy americano en su espíritu. El sueño americano en realidad forma parte de lo que se denomina el gran relato del iluminismo, es decir, la ideología del progreso, que viene con el surgimiento de las ciencias, en que aparece Isaac Newton dando las bases matemáticas para la ciencia moderna, dando las leyes como la de la gravedad y otras muy, muy importantes. Y el espectro del sueño va digamos, desde la búsqueda individual, ¿no?, de la felicidad a la utopía nacional. De modo que tiene muchas manifestaciones y yo voy a enumerar las que aparecen en el dossier, ahí abajo tienen el dossier, comentando brevemente cada una. La primera entonces es el sueño de asilo para los pobres y oprimidos del mundo, la idea de que Estados Unidos es un lugar a donde han ido y van los pobres, los que en su lugar de origen no pueden progresar, los que están restringidos por cuestiones de clase, por cuestiones económicas, y justamente los oprimidos, es decir, los que tienen problemas políticos, los que tienen problemas de segregación, etc. Entonces, eventualmente todo el mundo puede ir a Estados Unidos y realizarse según sus logros y sus capacidades. Por otro lado, está el sueño de lo rural agrario, lo que ahí pongo la república deseada por Thomas Jefferson, el que escribió la Declaración de Independencia, porque lo que plantea Jefferson y lo que se pensaba en ese momento es el desarrollo rural de Estados Unidos, es decir, una etapa previa a la industrialización, en que cada pueblo organizaba su cuestión democrática, su cuestión política, etc. Es decir, que todo se manejaba a nivel de grupos de personas pequeñas, no la cuestión masiva que existe ahora y que se manipula mediante la propaganda, mediante los fake news y, digamos, un montón de cuestiones
que vienen a partir de la masificación de toda la población. Lo que ellos pensaban era entonces esta ubicación en pequeños pueblos, en zonas rurales, donde todo el mundo se conocía, donde se podía ejercer entonces lo político con también una cercanía, una honestidad, una interacción entre iguales y entre conocidos, y no esa cosa ciega y distante de la representación a lo lejos, digamos, en la legislatura, en los poderes, etc. Eso entonces es la idea inicial de Estados Unidos, pero después, prontamente durante el siglo XIX, empieza la industrialización, sobre todo del norte. Por otro lado, el sueño de exploración, invención, ciencia, tecnología, que abarca no solo, digamos, la exploración ahora espacial y todo eso, la exploración de territorios nuevos, como en aquella época, sino también todo lo que hace a lo científico, lo tecnológico. Justamente la ciencia es un aspecto importantísimo del desarrollo estadounidense, la idea de invención, la idea del inventor, la idea de justamente el sueño americano de que se ha dado muchas veces de inventar algo que luego se comercializa, es decir, uno obtiene la patente de lo que ha inventado, se comercializa, alguien pone un capital para eso y se vende por televisión o por lo que sea, y por supuesto la persona que tiene la patente puede llegar a hacerse rico. Entonces también ese sueño de riqueza casi instantánea debido a la propia inventiva. Y esto implica la cuestión de lo nuevo y la obsolescencia incluida, es decir, no solo el gusto por la novedad, sino la idea de que lo que se produce hoy tecnológicamente, mañana va a ser superado por la misma tecnología. Y es lo que vivimos cotidianamente, es decir, cuántas veces, ¿no?, ocurre que algún aparato se queda atrás, es decir, un teléfono que ya no tiene la memoria suficiente ni la capacidad de cálculo suficiente para, digamos, el tipo de software que se está bajando, o lo mismo para una computadora, para una tablet, es decir, digamos eso, para que tengan un ejemplo muy a mano, sería la idea de obsolescencia incluida. Lamentablemente produce una tremenda cantidad de contaminación porque todas esas cosas quedan atrás antes de que se rompan físicamente, y en Estados Unidos existe mucha gente que compra todos los años de nuevo o cambian las cosas muy, muy a menudo. Si sale un nuevo teléfono y lo compran, no importa que el anterior funcione perfectamente bien. Es decir, que eso genera también una cuestión de basura muy grande. Por otro lado, el sueño de los negocios, el magnate empresario, con lo que fueron los llamados capitanes de la industria, los grandes magnates de la segunda mitad del siglo XIX, posguerra civil, como Rockefeller, Morgan, Vanderbilt y otros. Por ejemplo, Rockefeller manejaba el monopolio del acero, Morgan el del petróleo en el siglo XIX, y bueno, gente que pasó de ser pobre cuando eran chicos a ser inmensamente ricos para el momento. Les voy a comentar después que en literatura masiva esta cuestión de pasar de pobre a rico la desarrolló mucho un autor que fue muy popular, no canonizado porque pertenece a la literatura masiva, pero muy popular, que se llamó Horace Alger. Luego está el sueño del éxito individual, esta cuestión del winner y los losers, pongo justamente singular, plural, porque siempre el ganador es uno y todos los demás pierden. Y el sueño del éxito individual, que tiene que ver entonces con esto del ganador y los perdedores, y digo ganador, perdedores, winner, losers, porque siempre es uno el que gana y todos los demás pierden, de énfasis en la persona que gana, es decir, alguien que piensa prácticamente guiándose por este esquema es Donald Trump, que odia a los perdedores.
Y por último, el sueño de la movilidad social y espacial, en busca del éxito o huir del fracaso, en que justamente la posibilidad de moverse de un lugar a otro, es decir, si uno acá no funciona bien, se va a otro lugar, es algo que ocurre mucho en Estados Unidos, la gente no se queda en sus lugares de nacimiento y, digamos, se desplazan mucho en su vida laboral. Por supuesto, entonces esto implica la posibilidad de pasar a niveles sociales superiores. Y tenemos entonces acá este autor, Horace Alger, que escribió una serie bastante grande de libros con personajes entonces que van desde la pobreza a la riqueza. Se los denominó a esta literatura de harapos a riquezas, en inglés From Rags to Riches, que justamente la palabra rag está en esta otra, que es ragged, y que, bueno, acá habla de una serie de novelas de este personaje que se llama Rag Dick, que vendría a significar Guillermito Harapiento, y les voy comentando los otros títulos. Este vendría a ser Luchando por Ascender, este Prosperar y Tener Éxito, Hundirse o Nadar, y los que están acá es simplemente el nombre de un personaje, Luke Walton, pero acá tenemos Fortuna de Tom Thatchers, El joven vendedor, Solo un chico irlandés, La fortuna de un chico, perdón, este no lo veo bien, La fortuna de un chico, Haciéndose camino y dispuesto, algo así como dispuesto a los negocios. Entonces esta literatura se vendió muchísimo y formó parte de esa ilusión que implicaba el sueño americano y que como modelos tenía a justamente estos magnates como Rockefeller, Morgan, etcétera, que estaban ahí como prueba de que esto podía ser real. Y para cerrar, vemos la contracara, que es la pesadilla americana, que es cuando el sueño no se cumple. Y bueno, de entre montones de ejemplos que además hay en literatura puntualmente, me pareció interesante citar esta canción de un artista estadounidense, Tom Waits, que es, en mi opinión, y no en la mía solamente, muy, muy bueno. En este álbum del 87, Los años salvajes de Frank, a partir de canciones más o menos autónomas, arma un poco la historia de alguien que trata de salir a hacer su sueño americano y que está por conquistar New York, y cuando llega a ese momento el tema hace un tratamiento especial de lo que es la melodía de New York, que es excelente, y bueno, termina con este tema, este es el tema final, la canción del tren, donde se verifica el fracaso. Me quebré en East St. Louis, en la línea a Kansas City. Me tomé todo el dinero que pedí prestado cada vez y me hundí en el derby. Ahora la noche es negra como un cuervo. Fue un tren el que me sacó de allí, pero ese tren no puede devolverme a casa. Lo que hizo mis sueños tan huecos fue pararme en la estación, con el campanario lleno de golondrinas, que no podrían nunca las campanas tañer, y me alejé 10.000 millas sin nada que mostrar, para terminar con las manos vacías. Fue un tren lo que me sacó de allí, pero ese tren no puede devolverme a casa. Recuerdo bien cuando partí sin preocuparme de empacar. Ya saben, soy de los que se levantan y se van solo con lo puesto. Ahora me arrepiento de haberlo hecho y estoy acá afuera, solo. Fue un tren lo que me sacó de allí, pero ese tren no puede devolverme a casa. Fue un tren lo que me sacó de allí, pero ese tren no puede devolverme a casa.